¿Sí la ven? Adelante, Sí, se ve. Fer. Ok, perfecto. Bueno, entonces este webinar lo que busca es ver cuestiones genéricas, ojo, también parte de esta angustia de cómo empezar a meternos en lo virtual es el cómo lo hago y qué tanto debo de hacer. Entonces, no hay que angustiarse, no hay que descubrir el hilo negro, simplemente otra invitación es hay que utilizar y hacer lo que ustedes ya saben, lo que ustedes ya hacen en búsqueda de material. Los materiales que ustedes ya tienen y que se puedan utilizar, hay que incorporarlos. Ahora, si no hay, entonces ahí se abre la oportunidad para poder enriquecer con algunos otros recursos para poder dar, planear primero nuestra clase y después poderla dar, ¿no? Entonces, es empezar a integrar lo que ya sabemos y lo que ya tenemos y lo que hacemos simplemente en una forma diferente, ¿no? Obviamente no hay un contacto presencial, pero hay un contacto virtual. De todas maneras, nos estamos viendo, nos estamos escuchando y estamos utilizando material. Entonces, ahí también se exige mucho esta capacidad de creatividad que uno tenga, pero partan de lo que ya tienen. No se preocupen por buscar o tener cosas muy elaboradas, no. Simplemente entre más sencillo, más concreto, puede ser más redituable el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, para poder avanzar en esta parte sobre los elementos de la clase virtual, vamos nosotros a revisar aspectos generales de la definición, algunas características, estrategias, pasos, etapas para desarrollar una clase, algunas sugerencias y veremos un ejemplo muy concretito, ¿sí? De tal manera que les brinde ciertas herramientas y recursos que ya les puedan ayudar o apoyar para empezar a planear una clase en línea. Entonces vamos a ver primero una definición muy genérica, donde el modelo en línea o clase virtual es una modalidad de la educación a distancia, donde se realizan cursos que se imparten de manera síncrona, en tiempo real. Entonces, ahí la distancia no es una barrera. Al contrario, sigue habiendo una continuidad en la medida en que nos estamos conectando ambas partes, tanto facilitador, profesor y como los alumnos, y es en un tiempo real. Entonces, nada más que no estamos cara a cara, ¿no? Sino cada quien está a distancia, lo cual implica un horario establecido, ¿sí? Así es prácticamente lo mismo que estamos haciendo ahorita. Yo soy el profesor, ustedes los estudiantes y nos estamos conectando, ¿no? Entonces yo ya empecé a usar un elemento que es proyectar esta presentación, nos estamos oyendo y en su momento pues a lo mejor nos vamos a estar viendo. Entonces esta interacción síncrona que se hace vía internet, hay diferentes recursos como Skype, Zoom, etcétera. Ahora nosotros lo que estamos usando son los Teams. Entonces esta herramienta de Teams nos abre todas las facilidades para poder realizar esta clase virtual. Una clase virtual se compone de un conjunto de variables integrados sistemáticamente. Esto es la planeación de clase. Si bien es cierto que todos planeamos clases, en la modalidad virtual realizamos lo mismo, simplemente que es más concreto, más específico, derivado de los tiempos. ¿Cuánto tiempo tengo yo para dar un tema? En esta contingencia, obviamente, ya tenemos un lapso de tiempo genérico. En ese lapso de tiempo genérico tenemos que ir desglosando cuántas clases daría yo y luego dividir los temas en ese número de clases. Eso ya me exige ser concreto y específico, de tal manera que lo que se enseñe va a ser todavía más consubstancial a lo que nos marcan los objetivos. Y debe ser con un enfoque didáctico para que favorezca el aprendizaje. Didáctico en el sentido de que lo que yo haga no solo es dar temas, sino también favorecer esta interacción del aprendizaje que es vía el proceso de comunicación. Si yo solo hablo y el alumno me escucha, pues seguramente se va a aburrir, pero si le estoy presentando recursos, le estoy preguntando, hago que entre ellos participen porque todos escuchan, entonces, bueno, la dinámica de clase, que es el movimiento que hacemos nosotros vía los recursos, pues va a enriquecer esta parte y también va a favorecer que no sea tan tediosa, tan mecánica y que también el alumno y el facilitador se motiven para darla. Esta interacción entonces entre facilitador y estudiante es igualita a la presencialidad, solo que se va a ver enriquecida por diferentes recursos y con el apoyo de las TICs. Ya tuvieron una sesión web donde se dan los elementos genéricos de las TICs
Y junto a ellas y la planeación de clase, la elaboración de objetos de aprendizaje. Esto es, todos aquellos recursos que ya posee, que ya tengan, los recursos que a lo mejor vía esta modalidad son menester buscarlos porque no los tienen, porque a lo mejor ese tema no se iba a revisar todavía, lo tuve que adelantar y ahora tengo que buscar material. Va a haber una sesión web también donde se les van a dar las características de estos objetos de aprendizaje, recursos de aprendizaje que también les ayuden a enriquecer la planeación de clase. Entre algunas de sus características que tiene una clase en línea es considerar las necesidades y fortalezas del aprendizaje. Es decir, vía esta modalidad virtual, ¿qué es lo que necesito enseñar? Considerando ese aprendizaje, ¿sí? Entonces tengo que dosificar también qué es lo que necesita aprender el alumno en esta clase. No lo puedo dar todo, tengo que darle un tema o temas específicos. Los horarios son flexibles, obviamente ya deberán de considerar los lineamientos o toma de decisiones para organizar estos encuentros con los alumnos, pensando en los horarios, en los tiempos. Se puede adaptar, como les decía, todo el material que ya tienen elaborado previamente o desarrollar incluso nuevos. Vemos cómo la distancia no es una barrera, lo estamos haciendo ustedes y yo en este momento. Esto nos permite un aprendizaje específico y concreto, es decir, vámonos al grano de lo que el alumno debe de conocer y aprender. Podemos utilizar diferentes herramientas, en este sentido, depende de las que ustedes decidan para su clase, y utilizar diferentes objetos de aprendizaje, es decir, ¿qué recursos didácticos voy a usar? Presentaciones, videos, audios, imágenes, etcétera. Algunas estrategias para desarrollar esta planeación de clase es primero considerar una planeación y un desarrollo de una forma dinámica. Se va a hacer dinámica en la medida que integro contenidos con recursos, de tal manera que el alumno esté brincando en diferentes canales de información donde puede ver, escuchar y sentir, ¿no? Realizar preguntas que incentiven la participación del alumno, realizar preguntas entre ellos. Entonces, toda esta pregunta socrática, ahorita es el momento para poderla utilizar. Y vamos viendo cómo sigue siendo lo mismo que hacemos en un aula. Iniciar de una manera inductiva para motivar la experiencia didáctica virtual. Para muchos, tanto como para ustedes y como para los alumnos, pues va a ser extraño o es desconocido empezar a hacer esto. Entonces, bueno, también es importante que una vez que nos conectemos, pues no entremos de lleno al asunto, sino que también rompamos el hielo, rompamos esta distancia, entre comillas, pues también para dar confianza que los alumnos puedan engancharse con esta modalidad y empezar a perderle el miedito, ¿no? Les recuerdo, utilizar diferentes recursos tienen que ver, escuchar y elementos que los hagan sentir. ¿Qué es lo que hace sentir? La participación, ¿no? Cuando uno da puntos de vista. Fomentar la integración entre los alumnos, todos están escuchando, entonces se puede dar un diálogo grupal para que también participen la mayor cantidad de alumnos, claro, acotando dependiendo del tiempo. Hablar menos para que los estudiantes participan más y favorecer esta colaboración. De ahí que los objetos que ustedes decidan seleccionar para su clase deben de considerar lo que se lee, lo que se oye y lo que se ve. Habrá elementos que se ven y se oyen. Aquí puede entrar un video, aquí puede entrar una lectura, a escuchar un audio si solo es oír, lo que se dice que es la discusión que se pueda generar con la participación y tal vez hacer y decir cosas. En el momento se les podría dejar que hagan un ejercicio, se les da tiempo, ya lo terminaron, ¿qué les salió? Entonces también ahí hay una actividad, no solo es sentarse a escuchar, sino también se abre la posibilidad que hagan actividades en el momento. Ya depende de cómo planean su clase. Algunos pasos a desarrollar de manera genérica, considerar el tipo de estudiante y el nivel académico. Eso va a ser importante para poder hacer esta planeación de clase. Definir cuáles son los conceptos que se van a enseñar durante el lapso que dure la enseñanza virtual y cuántas clases tenemos para ello. Va a ser muy importante dosificar contenidos. Algo que es importante es no intentar sustituir con lo virtual una clase presencial.
porque a veces quieren dar mucha información o que hagan muchas cosas los alumnos o presentar muchos elementos. No, tenemos que dosificar de acuerdo a nuestra planeación, tiempos, los contenidos más concretos y específicos. Ahora sí, lo que él debe de saber únicamente, porque si no, no podríamos abarcar todo. Depende, obviamente, de la duración del curso y qué nos va a apoyar en esta planeación, determinar los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de mi clase virtual? Uno. ¿Y cuál es el objetivo de los contenidos que yo voy a enseñar y para qué los voy a enseñar? Entonces, estas estrategias lo que hacen nos permiten acotar y ser específicos. Y ya cuando estoy en la planeación, como toda planeación, bueno, hay que considerar una introducción o inducción al tema, donde atrapamos su atención, planificar las actividades, donde ya es el desarrollo del tema como tal, y dar una conclusión, hacer el cierre de clase. Entonces vemos cómo sigue siendo similar a lo que es una clase presencial, simplemente nada más vía un recurso interactivo y de TICs. Etapas. En esta planeación de clase, lo primero que hay que considerar es mi planeación genérica. Ahorita para nosotros no sabemos cuánto va a durar la contingencia. Teníamos un primer plano al 20 de abril. Ayer ya se informó que se va al 30 de abril. Eso ya me abrió 2 semanas. Entonces, este va a ser nuestro primer tema. Desde que empezó la contingencia hasta el final, es mi plan genérico. Ahora, en este tiempo, ¿cuántas clases de esta materia me toca dar? Ok, a lo mejor son 5, ¿sí? Ahora, mis temas los voy a dosificar en esas 5 clases, como los más importantes, los más genéricos, sin ir tanto a la especificidad o al desarrollo, ¿cómo se dice? Desglosado, porque no nos va a dar el tiempo. Entonces, en esta planeación, ahora ya viene lo específico de mi clase, que es cómo empiezo, cómo la desarrollo y cómo cierro, ¿no? Entonces, estas 3 etapas buscan o tienen características diferentes. Mi inicio pretende realizar el primer encuentro virtual, que empiecen a tomar confianza, comunicarse y introducir al tema, lo que vamos a hacer en la clase virtual, las actividades que se van a desarrollar. Presento los objetivos de la clase, en parte de inducir, que es atrapar la atención con algo que nada tenga que ver con el tema, y relacionarlo al tema, de tal manera que se empiece a vincular el conocimiento con la vida real o profesional. Y también podemos rescatar los conocimientos previos. Tal vez la clase anterior se relaciona con esta o lo que los alumnos saben y de qué manera nos puede ayudar. El desarrollo es donde ya se ven los temas asignados. Puede haber exposición, desarrollo de materiales. Es como yo organicé en mi periodo de tiempo cuántos temas voy a dar. Es la etapa principal de una clase virtual. Se relaciona directamente con los objetivos y con la metodología que yo haya desarrollado para llevar mi clase. Y después viene el cierre. Entonces, aquí el objetivo es determinar qué aprendizajes se dieron durante la clase, realizando síntesis, conclusiones, tal vez detectando dudas que nos permita resolverla o adentrar a la clase posterior. Cuando vamos a planear este inicio, desarrollo y cierre, lo primero que nos aparecen son preguntas. ¿Y qué hago? ¿Cómo le hago? Entonces, unas preguntas que podemos utilizar, salvo las que a ustedes se les ocurran, de acuerdo a su tema, de acuerdo a la materia, puede ser, entre otras, por ejemplo, al inicio, ¿cómo puedo retomar temas, conocimientos previos? ¿Qué actividades o preguntas puedo relacionar de lo previo, de lo que yo conocen con lo nuevo? Siempre hay una pregunta y después tengo que aterrizarla en una acción, ya en un propósito de lo que voy a hacer. En desarrollo comúnmente es qué información es necesario que explique, cuál información tendrán que hacer ellos, no podemos hacer todos nosotros, el alumno debe de ser un ser activo. ¿Cuánto tiempo les voy a dar para que realicen algo? ¿Qué deben de entregar? ¿Cuándo lo deben de entregar? La materia se presenta algo para lograr un objetivo. Y luego ya viene el cierre, ¿no? ¿Qué conceptos se debería de aprender en esta clase? ¿Cómo asegurar que los alumnos aprendan, ¿no?
Esta ya la vimos. Ok, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Para planearlo, cosa que ustedes hacen cuando hacen planeaciones de clase, podemos utilizar una tabla donde yo divida mis 3 etapas, inicio, desarrollo y cierre, y determine, dependiendo del tiempo que va a durar la clase, desglosarlo en estas 3 etapas. Vemos que la del desarrollo va a ser la más importante. Entonces voy a dividir tantos temas, vaya a revisar en una tabla con renglones diferentes, qué actividades voy a desarrollar durante esos minutos y qué recursos voy a utilizar en cada uno de ellos. Algunas sugerencias ya al interior, por ejemplo, el inicio no debe de ser más de 15 minutos, 10 minutos, sobre todo porque es muy rápida, es muy introductoria. El desarrollo es la etapa que va a tener la mayor cantidad de tiempo. Ahí va a determinar del tiempo que ustedes tengan para su clase, donde yo distribuyo los temas por secciones en cada renglón y estructuro qué tema, con qué actividad y tal vez con qué recurso. Si yo voy a exponer, bueno, se pretende que las exposiciones no sean más de 10 minutos, pero ojo, acotándolo al tiempo total de su clase. Ahí lo van a ir extendiendo, no. La idea es que el profesor no se pase todo el tiempo hablando, sino que haya actividades y que el alumno participe. Utilizar los objetivos que se determinaron para revisión de temas. Si se dan instrucciones, es muy importante que el alumno las vea y establecer tiempos claros y específicos para el desarrollo de actividades. El cierre, de igual forma, no debe de tener mucho tiempo, debe de ser muy concreta. Y en el cierre siempre hay que agradecer la participación de todos los alumnos, incentivando esto también incentiva la motivación por aprender vía estos recursos. ¿Sí? Y entre algunos elementos que hay que cuidar, también genéricos, es explorar la herramienta que se va a utilizar. Ustedes ya han tenido varios webinars donde han explorado la plataforma, incluso Teams. Yo para darles esta charla, pues también tuve que explorar Teams, tuve que desarrollar, planear y demás, ¿no? Asegurar conexión de Internet. Ya vemos que ahorita el Internet a nivel mundial se está utilizando mucho. Entonces hay que verificar que sí jale bien, porque si no, a la mitad puede haber algún descuido. Elegir un ambiente libre de sonidos con buena iluminación, sobre todo pues para que nos podamos ver, nos podamos escuchar y así como lo hicimos ahorita, cerrar micrófonos para que nos podamos escuchar y no nos distraiga el que hable y o para que jale bien más todavía la plataforma. Se sugiere utilizar audífonos para escuchar mucho mejor y siempre conéctense 10, 15 minutos antes para poder abrir, poder conectar, abrir la sesión y ver que todo funcione bien. La planeación, tenerla a la mano, pues para que vayan viendo, es como un guión, vayan viendo cuánto tiempo dura cada cosa, qué deben de hacer primero, qué material debo de presentar para qué tema, etcétera. Entonces, para que no se pierden. Y, bueno, los micrófonos silenciarlos para que no haya ciertas dificultades ahora a la hora que la gente se está comunicando. Un ejemplo de una planeación muy sencilla, claro, aquí va a depender del desglose que hagan ustedes, pero aún así, háganlo lo más concreto, lo más específico, por ideas genéricas. ¿Dónde se va a desarrollar? Pues a lo mejor ya en el momento, ejemplo aquí, mi inicio va a durar 10 minutos, donde yo voy a dar la bienvenida, mostrar los objetivos, recursos. Más sin embargo, sí sería, ¿no? A lo mejor es generar un interés, ¿no? Alguna presentación de imagen. Bueno. Posteriormente tengo el desarrollo, donde divido en esta clase de 30, 60, 80 Bueno, maestro, no se minutos, escucha. 30 minutos a la revisión de contenidos. Bueno, ¿me escuchan? No se escucha, maestro. Bien, Se escucha muy intercortado. Ok, sí, continúo. Vamos a ver algo yo sí lo escucho, profesor. Sí, se escucha un puede poco. Ser un tema de su conexión. De todas maneras, Fer, si podemos hablar un poquito menos rápido, no lento, pero menos rápido. Sí, escucha.
Acá Tenemos se interferencias a la hora bastante que bien. ustedes... Sí, yo tampoco Continúo. escucho entrecortado. Sí. Adelante, Creo que Fer. una solución puede ser que hable usted un poquito más lento. Adelante, Fer, y si habla un poquito Estamos, menos bueno, rápido. ahora ok, estamos en ahora la etapa de desarrollo, donde desglosé en 80 minutos mi clase y a mí se me ocurrió los primeros 30 revisar contenidos principales. Aquí voy a realizar una presentación PowerPoint. En mi otros 30 minutos voy a analizar casos. Para analizar casos se me ocurrió buscar videos. Voy a presentar tal vez un video que me dé una situación que refleja el contenido teórico y entonces realizo el análisis. Mis últimos 20 minutos voy a relacionarlo con la manera de discusión donde podamos integrar lo que vi, lo que analicé y relacionarlo con la vida. Mi última etapa, que es el cierre, que dura 15 minutos, bueno, ahí voy a establecer conclusiones y la utilidad de lo aprendido. No propongo recursos, sin embargo, si se puede, ojo, a mí se me ocurrió no presentar ni en el inicio ni en el cierre, pero sí podríamos presentar algún recurso que nos ayude a cerrar, a concluir o tal vez a determinar relación de temas con la vida, pero ya esa es una toma de decisión personal. Entonces, a grosso modo, estas son ideas genéricas, cómo planear una clase, cómo irla llevando con algunos tips y lo importante va a ser este esquema de cómo ustedes van a organizar una clase virtual, acotándolo a los tiempos genéricos y a los temas que voy a decidir yo revisar aquí. Entonces, si lo ven así, en realidad no hay mucha diferencia con lo presencial. Simplemente lo estoy haciendo vía la utilización de las TICs, las herramientas de apoyo, una planeación más específica, más concreta, teniendo muchos recursos a la mano, lo cual me lleva a acotar mucho y dar una revisión de conceptos lo más eficientemente posible. Entonces, hay que perderle la angustia a estas modalidades para que nosotros vayamos viendo que es lo mismo. No se angustien por descubrir el hilo negro, utilicen lo que ya saben, utilicen lo que ya tienen, váyanse viendo que seas lo más sencilla posible. No es hacer algo elaborado o porque es vía internet hay que dejarles muchas cosas y hay que ver muchas cosas. No, es una clase normal, nada más que acotada. Entonces, esta sería la presentación de clase virtual, ideas genéricas, y daríamos tiempo a las preguntas. Adelante, profesores, se abre el micrófono 10-15 minutos para todas las dudas que tengan. Sí, Buenos días. Luis Hernández del Real, ¿hacerle una pregunta? Hola, yo tengo una pregunta, no sé si sea yo. Buen día. A ver, el primero que habló y luego tú, segundo. A ver, Ángel Ángel. Jesús Hernández del Real. Den su nombre, vamos, ¿a quién le damos la palabra? Ok, después Jesús. Primero Ángel y luego Jesús. ¿Qué pasó, Adelante. Jesús? Ángel Carranza, sí. Yo estoy dando en mi clase, las dos son teorías procesales. A mí me gusta al final, aparte de pues, enseñarles a hacer los documentos, doy clases de derecho, que vean una película. Ahora, como tenemos la cuestión de la contingencia, yo creo que va a ser más fácil usar este recurso. Esa sería mi pregunta, poderlo usar en clase ahora que tenemos más tiempo. Claro que sí, mira, ahí podrías hacer, acuérdense que hago la planeación de todas mis clases. Si yo voy a dejar una película de análisis, tal vez la clase anterior se las dejo que la vean para que en la clase posterior ya la analicemos. A lo mejor les dejo la actividad, a ver, véanla, analicen, descubran, hagan preguntas y lo vamos a revisar. En mi clase posterior, en mi planeación de clase, lo que voy a hacer es darle tiempo a esa parte para entonces sí rescatar lo visto en la película, pero claro que se puede hacer. Perfecto, gracias. Órale. ¿Vas, Jesús? Sí, de acuerdo. A lo largo de su participación, señor, estamos observando que se está modulando un ambiente de aprendizaje propicio para que se genere en las personas oyentes la creatividad y de esa manera se genere el estímulo cognitivo para el aprendizaje.
Dentro de esto, quisiera preguntar a usted, se habla de estrategias didácticas. Cuando se habla de esto, usted señalaba, entre otras cosas, que debe haber un procedimiento que se estime para su elección, y de allí se habla en este último punto de una estrategia llamada análisis de casos. ¿Es posible accesar para que ellos tengan elementos adicionales, proyectos, simulaciones o problemas en especial, tomando en cuenta que de esto puede darse de manera preinstruccional, coinstruccional o postinstruccional en el proceso de evaluación? Te pido, como te oíste muy cortado, a ver, lánzame cuál fue la pregunta nada más. Sí, usted señala en esta última parte que se habla de una estrategia didáctica y se habla del análisis de casos. ¿Es posible adecuarlo además en el ámbito preinstruccional, coinstruccional y postinstruccional, llamado evaluación, elementos llamados también estrategias didácticas, como es el proyecto, como es estudio de caso, además que usted señala, problemas y simulaciones? Claro que sí. Sí, mira, todo se va a convertir en un objeto de aprendizaje, en un recurso para utilizarlo. ¿Cuál va a ser la importancia de ahí? La planeación que yo haga de cómo voy a utilizar ese recurso. Aquí es un análisis de caso, pero a lo mejor les dejo un proyecto en mis 5 clases y entonces en cada clase van a ir haciendo una partecita para luego dicen alguna actividad que va a contar como una entregable para evaluar. Solamente lo voy a hacer la dosificación pertinente, pero claro que se puede hacer. Bien, un último concepto. Cuando se habla de un ambiente de aprendizaje, doctor, estamos considerando no solamente el sitio donde nos encontramos, ni el procedimiento mediante el cual lo utilizamos para que las personas nos escuchen. Aquí participan elementos como usted señalaba, el Internet, como es un problema, como es recursos, como es la maquinaria o los equipos que vamos a llevar a cabo. De manera general, ¿habrá alguna instrucción que nos diga cómo se integra un ambiente de aprendizaje propicio para estimular la creatividad de nuestros estudiantes? Mira, en realidad la creatividad es no hay nada que no hagamos que no sea creativo. Uno va a ser creativo en la medida que viene un desarrollo cognitivo, un desarrollo, no sé si eres creativo. ¿Cómo puede actuar el alumno? En las participaciones, en las preguntas, en las actividades. Bien. Yo favorezco a que también el alumno a estar aprendiendo así como hacer cosas vía este medio. Entonces, en ese sentido, si yo como facilitador soy creativo en la planeación de mi clase, por ende, inherentemente estoy favoreciendo que el alumno sea creativo. ¿Por qué? Porque al yo desconocer cómo se trabaja así, voy a hacer lo que mi maestro hizo. Entonces, también me va a ir recurso, que naturalmente ya lo hacemos cuando entramos a Internet, pero sí se favorece la creatividad. No solo es pensar, no solo es hablar, sino también es favorecer todos los sentidos para el desarrollo de creatividad, incluyendo la emoción. ¿Cómo se sienten de estar tomando esta clase en línea? ¿Cómo se sienten de revisar estos temas? Así que han aprendido. ¿Cómo lo relacionan ahora con la situación que están viviendo? Y favorezco yo esa creatividad. Bien, señor, le agradezco mucho. Muchas gracias. Órale, sale Jesús. Gracias, señor. Muchas gracias. Va que va. No sé si haya alguna otra pregunta o comentario que enriquezca. Mejores prácticas, alguien que quiera compartir. Yo creo que, perdón, Ángel Carranza. Sí, buenos días. A ver, Ángel, échale. Yo creo que es excelente esta participación, de repente, y lo digo hasta por mí, yo me espanto con este tipo de situaciones porque finalmente no sé cómo van a reaccionar o vamos a reaccionar tanto los maestros como los alumnos, pero pues definitivamente yo creo que es una aproximación muy, muy interesante.
sería cuestión de seguir practicando, a lo mejor la primera vez que tengamos la clase, los que ya la tuvieron excelente, los que no, pues vamos a batallar un poquito, pero pues yo creo que este tipo de metodología nos va a ayudar mucho a que sea, pues como lo dijo usted, sean más productivas, que los muchachos tengan una, que se les favorezca mejor su relación medioambiental. Esa sería, perdón. Así es, y mira, no es nada que ha hecho ya, ojo. Cuando ustedes se conectan en línea vía WhatsApp para comunicarse con un amigo, la familia y demás, y están hablando, interactúan, la diferencia es que en vez de hablar del fútbol, pues vamos a hablar a lo mejor de matemáticas y les voy a presentar algo. En vez de solo hablar, pues ya les voy a presentar un video, un audio. Recuerden que esta es una línea de Wendy Vinars que llevan una conducción lógica. Ya vimos, hablando particularmente de lo didáctico, ya vimos una del uso de la TICS, hoy hay una de la planeación de clase, mañana viene una, la de objetos y recursos que nos pueden ayudar para esa clase. Entonces vamos sumando con los webinars una línea didáctica de aprendizaje, pero mucho de esto ya lo han hecho, solamente es pues ver que ya lo hacen, ¿sí? Ser conscientes de que ya lo hacen y sistematizar ya vía mi planeación de clase. Ojo, me exige sí tiempo para planificar, pero si yo lo planeo de manera concreta, no voy a tener bronca. Sabemos que la primera vez cuesta, pero ya la segunda, pues ya es más sabrosa, ya le sé, ya de que... Entonces, ahí también eso favorece la creatividad, ¿no? Es la práctica, ¿sale? Entonces, por eso les digo, lo poco que se aprenda aquí, lo que utilicen, les va a enriquecer también lo presencial, ¿no? Y ahorita lo presencial es su arma fuerte. Todo lo que ya saben, lo que ya hacen, va a enriquecer esta parte de tal manera que fluyan más libremente. Sale, gracias Ángel. Gracias. ¿Algún otro comentario? Buenos días, mi nombre Buen es Isaac día. López. Mi pregunta sería más que nada en cómo enfrentar los problemas técnicos. Muchas cosas que no se presentan en una clase presencial sería, por ejemplo, la velocidad de conexión, el uso de software, el material. ¿Cómo podríamos enfrentar esas situaciones? Pues mira, ahí una primera es ser creativos, ¿sí? Otra es, sean conscientes, por ejemplo, de cómo anda su conexión. ¿Sí? En la medida, si yo voy a dar mi clase y veo que está un poco lenta, pues procuremos que en el momento de la clase nadie se conecte a internet, por ejemplo. No tener demasiados recursos abiertos al mismo tiempo. Tal vez los voy abriendo conforme los voy utilizando. Si yo voy a presentar un video, que no dure mucho tiempo, que sean videos concretos. Muchas de estas características en el web de mañana los van a tener. Pero siempre pasa algo. Ojo, ahorita me conectamos 10 minutos antes para probar que no pasara nada. Pero bien se podría pasmar la red. O como ahorita varios decían que no me escuchaban, ¿no? Entonces, hay ponderables que hay que ir resolviendo sobre la marcha, pero Fer, No no se sé si escucha. a todos, no te escuchamos, Fer. Creo que se cerró tu micrófono, Fer. Por favor, si lo puedes prender. No se escucha, ¿eh? sí, se cerró, yo no lo sé, se cerró solo. Acaba de pasar lo que estabas preguntando, Isaac. Se me cerró, ni cuenta me di, pero ya los alumnos que están de aquel lado me lo hicieron ver, entonces ya tuve que resolverlo y prenderlo. Hay muchas cosas que sobre la marcha hay que estarlas resolviendo, en la medida que estamos solos en nuestra casa, ¿no? Pero ahí hay que ir viendo todo aquello que me podría obstaculizar y lo tengo que resolver. Si mi red es lenta, pues tengo que nadie se conecte, apago otros recursos que estén conectados, tengo a la mano los elementos, las características del recurso, pero habrá cosas que van sobre la marcha, como ahorita nos acaba de pasar. Entonces, este webinar es un ejemplo de lo que vamos a estar viviendo, ¿no? Aquí, y complementando a Fernando, bien importante tener siempre un plan B. Mi preparación y mi formación es de tecnologías de información, aunque toda mi vida ha sido en el medio académico, pero siempre me han enseñado a tener un plan B. Sabemos que la tecnología no tiene palabra de honor, entonces el internet puede fallar mi máquina, puede fallar
el Excel, el PowerPoint, lo que sea que queramos usar. Y normalmente, además, siempre falla, ¿no? O sea, siempre que queremos hacer la presentación perfecta, algo falla, siempre. Entonces, bien importante tener plan B y anticiparse. Como decía Fernando, el día de hoy nos conectamos 15 minutos antes nosotros y empezamos a probar audio, que la cámara, que se compartieran los archivos, que todo estuviera funcionando perfecto. Pero Fernando atrás tiene su presentación lista, entonces si por alguna razón ahorita se fuera al internet, pues él puede mandar la presentación vía correo, la subimos a algún repositorio. Entonces sí es importante prever y no tener un plan único. Si pensamos que todo va a funcionar perfecto con un solo plan, corremos el riesgo de no tener una forma creativa de atender la contingencia que se nos presenta en ese momento. Entonces sí es importante tener siempre un plan B y normalmente anticiparse. Algo que mencionaba Fernando respecto a una pregunta de si les dejaban ver una película o algo así, mandemos la información antes. Vamos a tener una presentación posteriormente de una metodología que no es nueva, pero no se usa mucho, y no se usa mucho porque tenemos costumbres tradicionales de enseñanza que ahorita van a ser muy buenas para poder implementar. Es una metodología que se llama Flipped Classroom, que es la clase invertida, el aula invertida. ¿Y eso en qué consiste? En que yo le doy todo el contenido al alumno previamente a mi sesión. El alumno se prepara de manera autodidacta y cuando viene conmigo no vengo a resolver, a ver tema por tema y una presentación completa, sino vengo a hacer sesiones prácticas, a recuperar conocimiento previo que ya el alumno tuvo que haber digerido y a resolver dudas. Entonces, eso nos ayuda mucho a no estar a expensas de la preparación de una clase que pudiera fallar, porque yo ya le empoderé al alumno para que él haga su autoestudio. Y la verdad es que de todas las cosas malas hay que sacar lo bueno. Yo creo que este es un momento, es un parteaguas en la educación también para implementar este tipo de estrategias, ¿no? Darle un poco más de poder al alumno, de que investigue, de que estudie y que cuando venga con nosotros sean sesiones como esta. Ustedes ya tienen montones de conocimiento. Fernando no vino aquí a darles una cátedra. Fernando vino a compartir experiencias y ustedes están compartiendo experiencias con nosotros. Entonces, yo creo que de eso se va a tratar mucho la educación a partir de ahora, al no tener esta parte presencial, ¿no? Entonces, tener plan B, prever, enviar información antes para que las sesiones puedan ser mucho más dinámicas, ¿no? Así es, así es. Buen día, otra vez yo, Isaac. En cuanto a esta técnica de Flipped Classroom, la he visto, la he usado. El problema aquí en México somos nosotros los mexicanos, de que les pedimos a los muchachos que estudien material, que estudien la clase y contenido, y el problema es de que no lo hacen. Llegan a la sesión y se ponen a ver qué cachan, a ver qué aprenden con lo poquito que se conoce. Y terminamos volviendo a explicar todo el tema. Entonces, ese es el problema que yo he encontrado con esa técnica. Fíjate sí, que sí, es de cultura. Sí, y perdón amigo, tienes razón. Sin embargo, también algo curioso pasa cuando damos clases así, que el alumno también se siente obligado a cooperar porque es la única opción. Como sabe que va a ser en línea y fuera de esto, tal vez ya no haya otra sesión donde se vea el tema, también provoca e incentiva que el alumno lo haga. Yo estoy dando ahorita clases en línea por lo mismo. Entonces, curiosamente, los alumnos que luego en presencial no hacen nada, resulta que aquí ya se ven obligados a entrar, a ver, a revisar, porque saben que no hay otra opción. Saben que hoy se ve el tema, hoy se acaba el tema, hoy hay entregable y ya no puede haber más. Entonces también ahí es mucho de las reglas que se dan al inicio de la clase, los objetivos, lo que se pretende, lo que se debe de entregar o lo que no se debe de hacer. Esas reglas iniciales son importantes, pero curiosamente este uso tecnológico jala al alumno para ser más concreto porque no hay opciones. A lo mejor hoy no lo vi en presencial, pero pues mañana lo va a seguir viendo, ¿no? Pero aquí no hay de otra, ¿no? Entonces también jala la atención del alumno y lo obliga a participar, incluso a hacer cosas que en presencial no hace, ¿no? Entonces, sí es una cuestión de cultura,
pero más de aprendizaje. Entonces, aún en cualquier nivel de aprendizaje, alguien va a estar leyendo un día antes, sea doctorado, maestría y demás, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que son naturales a cualquier sistema o modalidad de aprendizaje, pero hay que también ser pacientes y flexibles de que también el alumno está aprendiendo allá. Si ustedes entran en angustia, imagínense el alumno también, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay que ser, generar conciencia de las ventajas y la importancia de en este momento de contingencia estar teniendo clases de esta medida. Pero lo primero es que el facilitador, el profesor no entre en angustia, porque si no, no va a poder guiar a los alumnos, ¿no? Tienes toda la razón, pero bueno, pues también son gajes de la situación, ¿no? Perdón, Ángel Carranza, nuevamente. Yo creo que esto nos va a ayudar. Yo les mando a los muchachos a veces el material con tiempo para que sepan qué van a hacer, de qué se trata y sobre todo tratar de favorecerlos en la clase. Ahora, el hecho de que vamos a estar en la red y que ellos, bueno, en mi caso yo ya les comenté que vamos a estar siendo observados, pues nos va a permitir dos cosas, o de plano me hago a un lado, o como alumno y en el plan que estamos nosotros, plan ejecutivo, pues nos va a permitir desarrollar nuestras destrezas. Yo creo que en la medida que nosotros como tutores de su educación, como sus mentores, pues vamos a generar esa confianza, ¿no? Yo creo que ahorita la coyuntura, perdón, porque tengo mucho frío aquí donde yo estoy, estamos como a 3 grados. Así te ves, no te preocupes, no te preocupes. Entonces, pues yo creo que nos va a ayudar mucho a que los chicos sobresalgan. Yo creo que es el mejor momento, porque de entrada, pues nada más los vemos ahora sí que nosotros, así no muy cuadraditos, y ellos van a poder a lo mejor por aquí, por un lado, tener sus anotaciones, lo que quieran. Finalmente, la importancia de esto es que vayan aprendiendo y tomar esto como un modelo, pues para futuro, creo yo. Cada vez más, como lo decía usted, vamos a estar en esa posibilidad de interactuar a través de las TICs, de los medios de comunicación, y vamos a poder cerrar esos círculos que a veces les tenemos miedo, ¿no? Digo, quienes le tengan miedo, a mí me gusta, sé que voy a cometer un error, pero pues ahí estoy. Sí, así es, efectivamente, Ángel. Así es esto, Isaac. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. ¿Cómo te llamas? Buenos días, Felipe Beltrán de San Luis Felipe, Potosí. ¿qué pasó? Gracias. Fernando, quisiera a ver si nos puedes dar tu punto de vista o sugerir alguna actividad con lo que respecta a las asignaturas, donde cada estudiante lleva un proyecto distinto. Y cuando estamos en este webinar, pues todos desean ser escuchados y ser retroalimentados. Y por cuestiones de tiempo y a veces trabajo, pues nos es un poquito difícil abordar todos los proyectos en la sesión. ¿Qué estrategia nos recomiendas planear para ejecutar este tipo de sesiones virtuales? Bueno, mira, primero es, como todo, es meter esta actividad dentro de mi estrategia, dentro de mi plan de clase. Yo lo debo de considerar y debe de estar acotado a tiempo. Una. Recordemos que hay diferentes recursos que van a poder utilizar vía la plataforma o vía otros canales de comunicación, WhatsApp, etcétera, chats y demás. Pero también hay que considerar que no se puede todo. Entonces, si son proyectos, si hay que presentar proyectos, tendríamos que dosificar que mi clase virtual es una clase virtual. No me va a abarcar todo. Y en mi clase virtual doy temas, revisamos y demás. Ok, como hay actividades alternas, a lo mejor no puedo dentro del tiempo que tengo para clase. Y entonces tendría que generar a lo mejor otra sesión de asesoría exclusivamente, a lo mejor para revisión de proyectos, por ejemplo, ¿sí? O vía WhatsApp. Mañana que les den el webinar, pues se va a enriquecer también con muchos usos de recursos que se pueden utilizar, pero hay que considerar que sí, ciertamente se modifica una dinámica presencial, debo de acotarla a tiempo y abrir recursos alternos para, por ejemplo, revisión de proyectos. Mi clase virtual es dar el tema, punto. Tengo que revisar proyectos, tal, pues ahora sí viene lo creativo. Abriré canales de comunicación a lo mejor con cada alumno,
Llevaré que las presentaciones o la discusión de un proyecto pues sea lo más concreto posible. Ahora sí, presentaciones ejecutivas, no sé, ir directo al grano sobre dificultades para realizar cada proyecto, pero no se podría hacer todo. Entonces, dentro de mi planeación de clase, yo voy a acotar a lo mejor o planear que para revisión de proyectos tengo que abrir otra sesión o la abriré vía chat o por el WhatsApp o vía comunicación internet, no sé, porque también va a depender del número de alumnos que tengas, ¿no? Entonces, no solo es la clase no es un todo, sino que va estructurado por a lo mejor una semana de trabajo y entonces tantos días yo voy a revisar proyectos, pero la clase es el otro día, ¿no? Entonces, esa es la estrategia didáctica, es mi estrategia académica. ¿Cómo dividiré yo mi semana de trabajo con esta materia, con estos alumnos? Y voy a desglosar un calendario genérico. En mi calendario genérico, el miércoles a las 10 es mi clase virtual, pero tengo mi semana de trabajo y ahí tendré que desarrollar otras actividades y otras opciones, ¿no? Es más, organizar la chamba, ¿no? De eso se trata. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Entonces, Órale, sí, Felipe, gracias a ti. Bueno, profesores, ha sido un gusto, la verdad es que ha sido muy buena sesión. Sabemos que nos quedamos ahí con ganas de hacer más preguntas. La idea es acotar la sesión al día de hoy a este momento y cualquier duda que tengamos, poderla dejar ahí en el chat y Fernando y nosotros estaremos contestándola durante los próximos 10-15 minutos. Agradecerles el tiempo. Seguramente vamos a tener una segunda parte de esta plática en los futuros días, ya que vamos a estar trabajando las siguientes semanas en esta modalidad. Ya les estaremos enviando la invitación y seguiremos hablando sobre planeación de clase, trabajo a distancia y todo lo que tenga que ver con esta nueva modalidad que estamos implementando en la red Aliad para todas las modalidades, tanto escolarizadas como ejecutivas como virtuales. Y estarán recibiendo noticias de nosotros. Agradezco muchísimo el tiempo. Gracias, Fernando, por la exposición y seguimos al pendiente. Buen día, profesores. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Hasta luego, un placer. Muchas gracias. Gracias por el material, maestro. Seguimos en contacto. Sí, gracias. Adiós. Buen día, hasta pronto. Gracias. Órale, sale. Gracias.